En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Doctora Luz Estela Murgas, presidente de Naturgas. Muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Un gusto saludarlo y conversar, iniciando este día sobre estos temas tan importantes para los colombianos y el mundo. Vitales para los colombianos, porque nos están diciendo que nos vamos a quedar o nos estamos quedando sin gas natural y que lo tenemos que importar. ¿De dónde lo vamos a traer? ¿Lo vamos a traer de Venezuela o como parece lo vamos a traer de Texas en los Estados Unidos? ¿Pero por qué? ¿Por qué está faltando el gas natural cuando parecía que lo tuviéramos con tanta abundancia que llevamos a todos los colombianos, a las familias de todos los colombianos a utilizar el gas natural como el combustible más importante que pudieran tener para el servicio de sus hogares? Cuéntenos usted qué nos pasa con el gas natural y cuáles son las perspectivas que tenemos para importarlo, de dónde, a qué precio. Cuéntenos. Fernando, se ponen fin a 45 años de autosuficiencia en gas natural para atender la demanda de los hogares, de los comercios, de los vehículos y de las industrias en Colombia. Hemos siempre esta demanda esencial e industrial consumido gas producido en Colombia y debido a que no se revirtió con política pública la tendencia de declinación de las reservas, la caída de la actividad exploratoria, no se han dado buenas señales de política pública para atraer nueva inversión en exploración. Todo eso sumado nos ha llevado a, como bien usted lo dice, a tener que completar esas fuentes locales con gas importado para poder garantizar el suministro y el abastecimiento de la demanda esencial y de la demanda industrial. Para el año 2025 nos hace falta gas. Cuando cruzamos las cifras que expide el gestor del mercado, Fernando, hoy es la Bolsa Mercantil de Colombia y juega un papel fundamental porque recolecta la información, la consolida y la publica, y esa información es la que se usa para comprar y vender gas para los distribuidores, para que los distribuidores vayan y le compren a los productores gas. Pues esas cifras reflejan de una manera muy evidente que el gas que necesita comprar los productores para atender esta demanda no es suficiente y nos obliga necesariamente a importar para garantizar el abastecimiento y evitar un racionamiento de gas natural. Ahora, ¿de dónde lo vamos a importar? Hemos insistido desde hace muchos meses, inclusive desde el año pasado al gobierno nacional, en que hay que habilitar varias fuentes para poder importar gas. Venezuela desde un principio lo hemos señalado, no es una fuente cierta, comenzando porque no hay una autorización siquiera para poder comercializar gas con PDVSA. PDVSA hoy tiene una restricción impuesta por los FAC en Estados Unidos y eso no le permite ni a Ecopetrol, que cotiza en la Bolsa de Nueva York, ni a ninguna compañía comprarle gas a PDVSA. Comenzando por ese punto de viabilidad jurídica, traer gas de Venezuela no fue una fuente cierta, no podíamos centrar nuestras expectativas en esa importación, porque un problema que ya está a la vuelta de la esquina, porque es para el año 2025 y 2026, requiere soluciones inmediatas. Y cuando hablamos de soluciones inmediatas, existe ya una infraestructura, que es un barco que está parqueado costa afuera en el Mar Caribe, cerca de Cartagena, que almacena gas natural en estado licuado, líquido, y lo regasifica exclusivamente cuando hay fenómeno del niño. De hecho, Fernando, en el fenómeno del niño que acaba de terminar, en los momentos más críticos, el 30% de la energía que consumimos los colombianos provino de gas natural. Y de ese 30, el 20% de ese barco. Entonces, importábamos, sí, exclusivamente para respaldo de la generación eléctrica cuando hay fenómenos del niño, pero nunca habíamos importado para el resto de la demanda, y esa infraestructura tiene una capacidad adicional
a la que ya tienen contratados los térmicos, que nos puede servir para importar gas para las familias colombianas, para los transportadores, para los taxistas y también, por supuesto, para la industria principalmente de alimentos y de textiles. Bueno, doctora Luz Estela, tenemos ahora la preocupación de saber cuánto es el gas que vamos a tener que importar y a qué costo resulta. Se habla ahora de buscarlo en Texas, en los Estados Unidos. No sé que haya otra fuente. Lo de Venezuela no parece viable no solo por razones jurídicas, sino por razones prácticas. Ese gasoducto está vuelto pedazos y recuperarlo vale un dineral. ¿De dónde va a provenir el gas y a qué precio va a resultar y cuál va a ser el impacto que eso tenga sobre la canasta familiar? Bueno, entonces, necesariamente introducir al mercado colombiano gas importado va a implicar, como usted muy bien lo señala, que dependamos de la volatilidad de los precios internacionales del gas. Recordémosle a la audiencia, Fernando, que cuando sucedió la invasión de Rusia y Ucrania, pos la guerra, los precios de referencia del gas natural en Europa se subieron tanto que mientras que en Colombia éramos autosuficientes y proveíamos a nuestros consumidores con gas propio y no sentimos esa alza de precios, y aquí pagábamos $5 por millón de BTU, en Europa esa misma molécula de gas costaba $80 por MBTU. Acá 5, allá 80. Entonces, cuando hay una porción de gas importado que necesitamos traer para cubrir la demanda, vamos a estar sujetos a que los precios suban mucho, suban poco, sean razonables o bajen. Y la tarifa al usuario final va a depender de combinar tanto las cantidades y los precios de las distintas fuentes que se usen para atender una demanda. Voy a ser más clara aún. Pensemos en Bogotá. Para atender la demanda de Bogotá, el distribuidor de la zona le compra gas a Ecopetrol en un campo de producción que se llama Cusiana, que queda en el departamento del Casanare. Le compra gas a Ecopetrol en un campo de producción que se llama Gibraltar, que queda en Santander. Y digamos que también tiene que comprar a través de la planta que está en Cartagena gas importado. ¿Cómo se determina la tarifa al usuario de Bogotá? Sumando la porción de cantidad de cada una de esas tres fuentes y eso en proporción a los precios de cada una. Entonces, hoy yo no le puedo decir a usted, la tarifa se le va a subir a las familias en tanto o los taxistas van a tener que pagar tanto más por gas, pero lo cierto es que incorporar gas importado hace y nos obliga que la porción y esas cantidades estén sujetas a un precio que no depende de nosotros y que seguramente va a impactar al alza el servicio y el gas natural en Colombia. En este momento, cuando estamos hablando, ¿cuánto va a valer o cuánto vale el gas que traigamos de Texas comparado con el gas que está vendiendo Ecopetrol acá en el interior del país, producto de las exploraciones que todavía no se han perdido? Hoy en día, en los últimos meses de este semestre, el valor promedio del gas importado está a $10 por una unidad de medida que nosotros la utilizamos del sector eléctrico que se llama millón de BTU, una unidad de medida británica. Entonces, $10 por millón de BTU. En los precios que se transaron en junio, que corresponden a contratos que se suscribieron desde hace 3 años, están alrededor de $5.76 por el millón de BTU. De manera que hoy tenemos una diferencia muy apreciable entre el gas de Texas y el gas que consumimos internamente en Colombia. Así es, Fernando, y hay algo adicional que quiero agregar. Ser autosuficientes, es decir, producir nuestro propio gas, es lo que ha permitido que el servicio público domiciliario de gas natural sea históricamente el más barato en Colombia. Según cifras del Departamento Nacional de Planeación, el servicio de gas natural representa menos del 1% del total de costo
de la canasta de consumo de un hogar pobre. La energía eléctrica, por ejemplo, el servicio de energía eléctrica representa el 13%. El de agua y alcantarillado representa 4.6%. El servicio de gas representa 0.8%. Hablando de un hogar pobre, un estrato 1 y 2 en Colombia paga alrededor de 10.000 pesos mensuales por su consumo de gas natural. Entonces, ser autosuficientes es lo que nos permitía estar alejado de los mercados internacionales, de lo que ocurría desde el punto de vista geopolítico que impactaba los precios en el exterior. Y haber perdido esa autosuficiencia hoy nos está costando muy caro porque implicará que nos tenemos que someter a esa volatilidad. Y además quiero señalarle a la audiencia qué nos ha llevado a este punto, para ser un poco más preciso de los enunciados que dije al inicio. Si bien la disminución de las reservas venía dándose en Colombia, nosotros tenemos un potencial de reservas que descubrimos en el Mar Caribe, descubrimientos que se hicieron en los últimos años, que hoy opera Petrobras, que es una compañía brasilera experta en producir gas en el agua, en el mar. Shell, que también es una compañía londinense que también es experta en esta actividad. Oxy, que es una compañía americana. Esas tres compañías en asociación con Ecopetrol, hoy en el Mar Caribe han descubierto que hay un potencial de reservas que nos permitiría en el mediano plazo, es decir, a partir del año 2029, recuperar la autosuficiencia. Pero lo cierto, Fernando, es que si tenemos ya la evidencia científica de que ahí hay un potencial, necesitamos trabajar para anticipar el desarrollo de esos proyectos, declarar esos proyectos de interés nacional y estratégicos, de manera tal que las consultas previas y el licenciamiento ambiental que se requiere para construir la infraestructura que nos permita traer ese gas del mar a tierra se construya en el menor tiempo posible. El Petrobras, que es tal vez el proyecto que de manera más temprana va a traernos gas natural, ha señalado que en su cronograma de ejecución se va a tardar 3 años en consultas previas y licenciamiento ambiental. Deberíamos, desde el gobierno nacional, liderar, por ser un propósito nacional, que esas consultas previas y ese licenciamiento se dé en los tiempos de ley, máximo en 1 año y medio, para que ese proyecto ya no entre en el año 2029, sino el gas de ese proyecto nos llegue a todos los colombianos, por lo menos en el primer semestre del 2028. Entonces, eso es esa es la conversación que tenemos que tener hoy en día ante un inminente escenario de escasez, habiendo confirmado y validado que tenemos unos faltantes de gas local, que tenemos que llenarlos con gas importado para evitar un racionamiento y que necesitamos recuperar nuestra autosuficiencia para mantener precios asequibles, sobre todo para los más vulnerables en Colombia. Pero esa conversación no la estamos teniendo, Fernando, y necesitamos que de verdad se convierta en un propósito nacional y que el gobierno, con voluntad política, defina y determine y lidere este proceso para poder anticipar todos estos proyectos. ¿Cuándo estima usted que empiece a llegarnos el gas procedente de Texas? Tiene que ser a partir del 2025, Fernando. Puede ser comprado, ese gas, Fernando, se compra en el Mar Caribe, van pasando barcos que traen gas natural licuado de Estados Unidos, también puede ser hasta de Trinidad y Tobago, Fernando. Ahí hay un punto importante. Las señales de política pública en esta industria son fundamentales para atraer el interés de nuevas inversiones, porque este es un sector donde las inversiones tienen un resultado en el largo plazo. Esos contratos que están adjudicados en el mar para explorar y producir gas fueron contratos que se adjudicaron desde el año 2004, Fernando. El primer descubrimiento se hizo en el año 2013 y los segundos descubrimientos en el año 2022 y siguiente. Entonces, cuando aquí se señala que no se van a suscribir nuevos contratos de exploración y producción, eso no solamente tiene un efecto en el futuro para suscribir o no nuevos contratos. Eso también tiene un efecto en los contratos vigentes, Fernando, porque lo que se le dice al inversionista o al operador es, mire, usted cumpla con sus compromisos de perforar los pozos que tiene comprometidos en el contrato, pero la verdad, acá nosotros no tenemos interés en recibir nueva inversión
Y lo que hace un inversionista es que revisa en países de la región, como en Trinidad y Tobago, en Guyana, en el mismo México, que ya se volvió más pragmático en la política pública, en Brasil, en Argentina, en Perú, que hay condiciones favorables para la inversión, que hay señales de política pública que les permiten con seguridad jurídica invertir, y la inversión que nosotros no atraemos para incrementar actividad exploratoria se va a otros países, inclusive los países de la región. Esa es Bueno, la realidad, Fernando, y no nos está sucediendo que con contundencia hay señales de política pública que nos permita revertir esa tendencia de disminución de reservas, incrementar la actividad exploratoria, perforar más pozos y agregar gas para garantizarle a los colombianos gas natural a precios asequibles. yo le diría que con contundencia las señales son exactamente las contrarias. Así No es. traiga inversión, no nos interesa, eso es dañino para el medio ambiente, eso causa problemas, no traiga su dinero a Colombia, no busque, no explore. Entonces, pues el capital, que es bastante sensible a ese tipo de mensajes, lo entenderá y Dios nos tenga de su mano. El gas natural es vital en la economía de la gente en Colombia y de la gente más pobre, sobre todo, como usted nos lo ha demostrado. Bueno, doctora Luz Estela, muchísimas gracias por advertirnos otra vez lo que puede pasar con estas políticas absurdas que se están desarrollando en Colombia contra la exploración de del petróleo y contra la exploración del gas natural, que es vital para la economía colombiana. Muchísimas gracias, doctora Luz Estela. A ti, Fernando, y a toda la audiencia, gracias por escucharnos. Buen día. Bueno, buenos días. Era Luz Estela Murgas Maya, presidente de Naturgas, quien nos advierte otra vez lo que será el resultado de una política absurda en contra de la exploración del gas en Colombia. Luz Estela Murgas estaba con nosotros en la hora de la verdad. En la red de Colegios Colsubsidio ofrecemos un entorno educativo que fomenta la investigación, el pensamiento crítico y habilidades socioemocionales, garantizando una formación integral que prepara a nuestros estudiantes para enfrentar los desafíos del mañana. Inscribe tu hijo ahora en colsubsidio.com. Juntos lo hacemos posible. Exclusivo para afiliados. Vigilados Supersubsidio.